la clase anterior. Entonces, como les decía, por favor, descárguese esto, archívelo, guárdelo, porque lo vamos a ir abriendo. Vamos a abrir Photoshop para poder trabajar con estos archivos, ¿no? Ok, les voy a explicar algo. Asimismo, con todos los elementos que ustedes incorporen, siempre tienen que, traten de siempre, bueno, aquí vamos, ¿no? Y si yo en la fama voy a abrir, por ejemplo, quería compartirles algo. Bueno, vamos abriendo esto, ¿no? Render Elements, y vamos abriendo este archivo de aquí, ¿no? Obviamente vamos a insertar, si se dan cuenta, pues un fondo, esto es un render, trabajado con luces y todo eso. Entonces, la misma persona que nosotros vamos a bajarnos por internet, lo voy a colocar aquí y lo voy a integrar, ¿ya? A este ser humano, lo que sea que quiera colocar en ese momento, ¿no? Me dan un segundo para poder mostrarles algo. ¿Ok? Quiero que vean algo, ¿no? Obviamente cuando tenemos un fondo, ¿ya? Yo me puedo descargar cualquier ser humano, cualquier persona, objeto o lo que sea. La finalidad no es de coger, recortar y pegar. Bueno, fuera eso, ¿no? Obviamente tengo que yo coger y hacer todo este tipo de procesos, ¿no? Profundidad, iluminación y color para que se pueda integrar esta persona, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio y luego vamos a hacer con una imagen renderizada, ¿ya? Vamos a aplicar todo lo que aplicamos en lo que se explicó en la clase anterior. Entonces, vamos a hacerlo aquí, ¿no? Entonces yo vengo, archivo, colocar, y voy a colocar en este caso a esta persona que está aquí sentada, ¿no? ¿Okay? Si se dan cuenta es totalmente, obviamente hay un contraste con los colores y tengo que yo integrar a esta persona justamente en esa imagen. ¿Sí? Por favor, ojalá me esté siguiendo, ¿no? Aproveche por favor todas estas clases y obviamente esto les va a ayudar a ustedes, ¿no? Entonces, por favor, pregunten lo que sea de preguntar, lo necesario, y vayan pues trabajando conmigo a la par. Bueno, digito control T y lo que hago es, bueno, achicar a esta persona, obviamente escalándolo, de tal manera pues se pueda ajustar a esto. Le doy clic derecho y le pongo voltear horizontal, ¿ya? Entonces lo voy a integrar aquí, lo voy a colocar en este lado, ¿ya? Perfecto. Porque está un poquito pequeña, lo voy a hacer un poquito más grande, ahí. ¿Ok? Voy a bajar. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Blanco y negro. Vengo aquí a ajuste y selecciono blanco y negro, ¿no? Primero, para ver blanco y negro, me va a ayudar muchísimo a poder ver los colores de una mejor manera. En este caso, si está muy iluminado, pues tengo que integrarlo al fondo. Es decir, tengo que hacerlo más opaco o más oscuro para que se pueda integrar de mejor manera, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es venir acá a ajuste y me voy a, en este caso sería niveles, ¿ya? Y le doy clic en niveles. Entonces, estando clic en niveles, lo que yo quiero es aplicar estos niveles a este ser humano. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar a este niveles a esto. ¿Esto cómo lo hago? Porque si yo vengo niveles y lo que hago es bajarle, obviamente se va a incorporar en todo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es insertar, presiono Alt en el teclado, le doy clic y lo que hago es, obviamente, manipular lo que está aquí en esta capa. No en el fondo, sino en esta última capa. Por eso le doy clic en Alt. Tengo presionado Alt para poder modificar en esta última capa. Y lo que hago es modificar y bajar los tonos claros, ¿ya? Tal cual como se ve ahí, ¿no? Entonces lo que hago es bajarle. Entonces se está integrando algo, el elemento, ¿no? Lo que yo pienso colocar. Por ejemplo, aquí lo pago blanco y negro y se va integrando, ¿no? Ahí se ve mejor. Perfecto, ya nos ayudó mucho el blanco y negro y los niveles. Ya insertamos el asunto de profundidad. A medida que esté más cerca del lente, más oscuro; a medida que esté más lejos, más claro. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a eso? Continúo. Vengo acá y la otro punto es iluminación. Con esto tengo que hacer con todos los elementos que yo incorpore, ¿ah? O así sea un elemento muy pequeño, tengo que seguir estos pasos para que se pueda integrar, ¿no? Y no
se vea como un elemento que está pues montado y me puede arruinar mi renderizado. ¿Ya? Entonces, el próximo punto es brillo y contraste, iluminación. Entonces, aquí en brillo y contraste lo que hago es presionar Alt para que se inserte en esta última capa. Entonces, aquí es donde viene el criterio de ustedes, cómo pueden modificar. Esto es criterio de cada quien. Simplemente lo que yo les estoy mostrando es cómo yo puedo integrar a esta persona, por ejemplo, ahí, y le bajé un poco el brillo. ¿Sí? Perfecto. Voy a ver si aumento un poco y le bajo un poco el brillo acá. No, ahí estamos bien. Creo que un poquito está de más. Ya, perfecto. Ok, y el otro punto sería equilibrio de color. Entonces yo vengo acá, asimismo pongo equilibrio de color. Y lo que hago es presionar Alt para que este elemento se inserte o modifique en la última capa. Entonces, estando aquí, ¿cuál es el elemento predominante aquí? ¿Cuál es el color que predomina? El azul. Entonces yo me voy aquí donde dice azul, lo pongo más azulado, el elemento. Porque ese es el color que está predominando aquí. Entonces inserto aquí el color azul. ¿Sí? Y si se dan cuenta que se ve mucho más integrado, que si yo pongo, apago todos estos elementos, obviamente se ve de esta manera. ¿Ya? En todo caso, pues ya está algo integrado esta persona en este render. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ok, continúo. Arquitecto, Sí, disculpe, sí, claro. ¿no se le aplican tampoco sombras o efectos de luz también a Sí, la a eso persona? iba. Sí, y gracias por su pregunta. A eso iba ahorita, justamente, obviamente, tengo que insertar, por ejemplo, esta iluminación que está aquí rosada, ¿sí lo ven? Esto también tengo que incorporarlo en esta persona. Y aquí hay una pequeña iluminación desde acá atrás que ilumina de pronto posiblemente la espalda de esta persona. Esto es lo que vamos a hacer ahora y les voy a explicar cómo hacerlo. ¿Ya? Y obviamente pues tengo que colocar sombras aquí en la silla, ¿no? Donde se sienta y las sombras en el suelo. Entonces primero voy a colocar la iluminación, ¿no? La iluminación, como que viene una iluminación aquí, ahí está más claro, y tengo que poner algo, un punto aquí claro, ¿no? En el pelo de esta persona. Entonces para eso yo vengo y le creo una capa nueva. Creo una capa nueva y esta capa le voy a poner iluminación. Perdón, iluminación. Ok, ya, siempre es aconsejable, siempre, cada vez que usted cree una capa nueva, póngale un nombre. Recomendable, aconsejable, porque a medida que usted va creando capas, a lo mejor ni sabe qué capa es. Perfecto. Una vez que yo tenga esto, yo me voy acá abajo, lo arrastro hasta acá abajo porque blanco y negro no, esto lo puedo dejar ahí arriba. Aquí lo que hago es presionar Alt y lo inserto en la persona, porque quiero que aplique en la última capa que es esta. Por eso le presiono Alt a la nueva capa. Entonces, estando en esta capa, ¿cuál es la ventaja o por qué le presiono Alt? Porque yo vengo acá con el pincel, claro, aquí usted tiene presionado Alt y le pone clic derecho, tiene presionado, lo puede agrandar de izquierda a derecha. Arriba y abajo es la dureza del pincel. Arriba, abajo es la dureza del pincel. De derecha a izquierda es el tamaño. En todo caso, lo voy a poner de este tamaño y le voy a poner una dureza suave. Si usted no quiere hacer esto, pues aquí lo hace prácticamente aquí, ¿no? El tamaño y la dureza. Perfecto, entonces aquí lo voy a pintar de color blanco. Siempre el color blanco, el color que quiero pintar, siempre le pongo el recuadro primero. En este caso voy a colocar un color blanco. Entonces miren lo que hago porque está tal, ¿no? Yo puedo pintar aquí, pero no me sale, pero aquí en la persona sí. O sea, no se me pintan las paredes, se me pinta es la persona. Si yo no le pongo Alt, yo le quito, le voy a quitar ahorita con Alt, le quito esta flechita, entonces lo que hace es pues pintarme todo. Pero yo no quiero que pinte todo, yo solamente quiero que pinte este pedazo de la cabeza de esta persona. Entonces para eso presiono Alt y le doy clic. Y aquí solamente pues le pongo, si la iluminación viene por aquí, le pongo, de pronto me exageré un poco, hasta ahí. De pronto algo por acá. Estamos claros, ¿verdad? Ok, una vez que yo tenga esto, yo vengo acá a normal, en esta capa, iluminación, y le puedo poner cualquiera, en este caso luz suave. Y si se dan cuenta, pues se ve algo muy tenue.
el color se ve algo muy tenue, ¿verdad? Hago lo mismo, pero como ya les digo, chicos, esto es cuestión de criterio. Y miren cómo se va integrando a la iluminación. O de pronto usted diga, no, pero es que está muy fuerte, bájele la opacidad. Lo voy a poner en 80, 86. Y se ve algo, ¿no? Se ve algo claro. En esta parte de aquí también. Ya, voy a hacer lo mismo con esta iluminación rosada. Entonces, primero saco el color. ¿Cómo lo saco? Con cuentagotas. Selecciono, ok, aquí está el color rosado. Entonces, estando en esta capa, vengo el pincel y lo que hago es, como la iluminación viene de acá, del lado derecho, lo ilumino acá. Entonces vengo y lo ilumino de esta manera. Bueno, aquí exageré, lo puedo iluminar aquí, este pedazo de aquí, y puede ser aquí en las piernas, ¿verdad? Claro, aquí de pronto está muy exagerado, lo que hago de pronto es poner luz suave y bajar la opacidad aquí. ¿Ya? Y se ve algo de esta manera. Si se dan cuenta cómo se ve, se va integrando esta persona. ¿Ok? ¿Ok? Ahora vienen las sombras. Entonces hago lo mismo, creo una capa nueva y esta capa nueva le voy a poner sombras. Pero aquí no lo voy a integrar a la persona porque quiero colocarlo acá, debajo, aquí en esta. Entonces la capa sombra yo la voy a poner debajo de la persona para que la sombra no me aparezca encima. Si yo vengo acá y lo pinto de color negro, me va a aparecer aquí encima. Y yo no quiero que me aparezca encima, sino abajo. Entonces lo que hago es la capa sombra, bajarla y ponerla debajo de la persona. Ahora sí vengo y puedo pintar aquí debajo. Vengo aquí y pinto aquí debajo. Obviamente lo que hago estando en sombras, vengo acá y lo pongo en luz suave. Y vengo aquí a opacidad o vengo acá en filtro. Le voy a poner desenfoque, desenfoque gaussiano. Como para que se vea como medio borroso. Aquí está, ¿no? ¿Qué se ve? Ahí se va viendo mejor, ¿no? Lo pongo a aceptar y le bajo la opacidad. Miren que estoy repitiendo lo mismo, justamente para aplicar este tipo de cosas. Le puedo bajar la opacidad o le puedo aumentar aquí. Como les decía, esto es cuestión de criterio y tienen que ver pues, cómo se va adaptando esta persona. ¿Alguna pregunta? Y yo creo que estos son los pasos necesarios para poder integrar cualquier objeto que usted quiera integrar. Disculpe, la parte del desenfoque, ¿cómo le hizo? ¿Podría repetir? Sí, claro. Yo tengo la capa sombra, ¿verdad? Yo le doy control Z, voy a darle ahorita control Z. Yo estoy en la capa sombra y aquí en esta capa sombra yo la pongo debajo de la persona. Claro, porque se ve así, pues, ¿no? Yo vengo acá y aquí me falta una sombra, ¿no? Entonces yo vengo el pincel en la capa sombra, debajo de la persona, aplico. Claro, porque si yo le apago a la persona, es esa mancha que se ve. Pero en el momento que yo coloco a esta persona, pues está debajo. Claro que si yo lo pongo encima de la persona, pues se va a ver estas manchas encima de esta persona. Entonces, estando debajo, yo lo que hago es, aquí, puedo aplicar pues luz suave, superponer, pues voy viendo cuál es el que mejor se adapta a lo que yo quiera representar. Por ejemplo, podría ser luz suave, ¿no? El que mejor se adapta. Luz suave, o superponer. Luz suave está mejor. Estando aquí luz suave, vengo acá a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. ¿Ya? Entonces yo le doy clic en desenfoque gaussiano y aquí es donde yo voy alterando ese desenfoque de esa persona. Puedo aumentar más y se va, si se dan cuenta, como que se va difuminando esa sombra. ¿No? Perfecto, hasta aquí. Lo voy a poner, ya es criterio de cada uno. Le pongo a aceptar y lo que hago es bajar la opacidad. Si consideran que está muy intenso el color negro, pues le baja la opacidad aquí. En este caso lo dejo en 80. Perfecto, y ahí está. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Perfecto. Afortunadamente estas clases quedan grabadas. Practíquelo. Igual ahí les puse algunas personas
Esto es cuestión de practicar y trate pues de hacer lo mismo que yo hice, pero con otras personas, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Ya, ok, ahí está, lo voy a cerrar, voy a abrir y vamos a abrir la otra carpeta. ¿Ya? Recuerden que este tipo de imágenes se las pueden descargar en MRQOut, las personas, árboles, objetos, todo esto se lo descargan en esa página que es muy buena. La desventaja es que tiene que pagar para descargarse infinidad, pero lo puede hacer una vez al día y se lo puede descargar. Ok, vamos haciendo este ejercicio de aquí. Esto es un trabajo hecho en V-Ray, un renderizado, pero usted lo puede hacer en Lumion, en cualquiera de estos programas de renderizado. El problema de trabajarlo en Lumion es que yo no tengo el Material ID. Ya, cosa que lo tengo en SketchUp, en V-Ray, perdón, de SketchUp de Rhino, o el V-Ray de Revit. Entonces yo pongo elemento incrustado y me voy a Material Arquitecto, ID. disculpe, ¿y en Twinmotion? Tampoco. No tiene, no sé la última versión de Twinmotion. Tendría que ver la última versión, pero hasta donde yo sé no tenía esto de aquí, el Material ID. ¿Ya? Y este Material ID, si ustedes se dan cuenta, es útil, súper útil al momento de hacer fotomontajes. Entonces yo sí le invito a que, no sé, de pronto solamente para sacar Material ID, pues use este V-Ray. Pero bueno, ¿ok? Entonces siempre de cajón tenemos que usar estos dos elementos. ¿Ya? Si no, usted lo toca, ¿cuál es el problema si usted no tiene el Material ID? Usted tendría que seleccionar el cielo de esta manera. Yo vengo, selecciono aquí y tiene que seleccionar el cielo. Y miren cómo, este es el problema, que tengo que yo estar seleccionando y viendo y se me va por acá, tengo que estar bajando la tolerancia, o sea, es un problema. Cosa que no lo tengo con el Material ID. Yo lo activo el Material ID, selecciono la capa y selecciono el cielo. Y automáticamente me selecciona todo el cielo. ¿Ya? Por ejemplo, esto es un cielo ordinario. ¿Ya? Yo voy a colocar un tipo de cielo. Entonces vengo, antes de seleccionar, voy a archivo, colocar, y obviamente, como les decía, estos son imágenes bajadas en esa página en la cual ustedes pueden descargarse imágenes de calidad. ¿Ya? Entonces sí les pido que si vamos a hacer fotomontajes, que los fotomontajes sean de calidad todos, porque igual eso influye en el resultado final. ¿Ya? En este caso yo tengo este cielo y lo que voy a hacer es agrandarlo, ¿no? Control T, y lo que hago es agrandar este cielo. Trate de no distorsionarlo, sino más bien agrandarlo. Lo agrando aquí y lo agrando por acá. ¿Ok? Hasta ahí está. Por favor, si tienen alguna duda, pregunten. Si quieren que repita algo, lo repito, no hay problema. Pero lo importante es que me vaya siguiendo y así va practicando y usted va entendiendo cómo funciona este programa. Yo apago el cielo aquí. Selecciono el Material ID y lo que voy a hacer es seleccionar el cielo. Vengo en varita mágica, seleccionar, selecciono todo. Selecciono el fondo y lo activo y lo prendo. Apago el Material ID. Y lo que hago es que una vez que está seleccionado el fondo, aplico la máscara de recorte. Pero quiero que vea algo y entienda algo antes de aplicar la máscara de recorte. ¿De dónde viene la iluminación? La iluminación viene de aquí, de izquierda a derecha. Si se da cuenta. Yo no puedo poner el mismo cielo, la iluminación que venga de derecha a izquierda. Tiene que ser en concordancia con el renderizado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, el cielo viene acá, si ve que la iluminación es desde acá, entonces está bien. Si fuera del otro lado, pues le haría control T y lo pongo voltear. Pero siempre tiene que ir en concordancia con el modelado, si no se va a ver esto diferente. ¿Ya? Entonces la iluminación, si se dan cuenta, viene de izquierda a derecha. Perfecto, está muy bien. Ahora sí. Selecciono el material, la capa, Material ID, tengo la varita mágica, selecciono, apago el Material ID, la capa, prendo acá, selecciono el cielo y lo prendo. Entonces aplico la máscara de recorte. Vengo y aplico la máscara de recorte. ¿Ya? Si se da cuenta, lo que pasa, ¿cuál es el problema de estos programas como Twinmotion, Lumion? Que los cielos muchas veces se ven ficticios, no se ven cielos reales. Lo que yo estoy haciendo es una fotografía de un cielo, que al mezclarlo con el renderizado tiende a verse como que fuera una fotografía. Y ese es el objetivo,
que se vea lo más real posible. Solo el modelado o solo la vivienda que sea hecho en algún programa, pero el fondo sea todo fotografía. Por ejemplo, el cielo, el césped. Obviamente este césped es hecho en estos programas de renderizado. Y yo lo que voy a poner es un césped real. Entonces, ¿cómo yo coloco el césped real? Primero pongo archivo, colocar. Todos estos elementos están ahí, descárguenlos en esa página. Me voy a vegetación y voy a colocar este pasto. ¿Ya? Entonces lo que yo hago es achicar este set. Miren que esto es una fotografía, esto no es un render, ¿eh? Este césped. Perfecto. Traten de no hacer esto, por ejemplo, estirarlo. No hagan esto jamás. Presionen Shift y hagan esto. No hagan esto porque si no esto se ve un césped ahí estirado. Para yo evitar ese tipo de cosas, pues tengo presionado Alt, tengo aquí la herramienta mover y tengo aquí presionado Alt encima. Lo que hago es venir y pegarlo. Venir acá y pegarlo. Con Alt, tengo presionado Alt, así lo copio y lo pego. ¿Sí vio? Entonces aquí se me crean estas tres capas de césped. Lo que voy a hacer ahorita es mezclarlas una sola. Entonces vengo, selecciono las tres capas y vengo acá arriba y le pongo mezclar o combinar capas. O digito en el teclado Control E para poder unificar todas las capas que he repetido. Y le pongo Control E o combinar capas. Entonces yo ya la tengo aquí combinada. ¿Ya? Perfecto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Continúo? Ok. Yo tengo aquí esta capa césped, ¿verdad? Ahora sí voy a colocarlo en esta parte de aquí, en este césped, ¿no? Entonces selecciono el Material ID, activo la capa, vengo con la selección, la varita de selección y selecciono. Apago el Material ID y prendo el césped. ¿Ya? Y selecciono el pasto. Y lo que hago es recortar. Vengo acá y aplico la máscara de recorte que está aquí. Y le doy clic. ¿Ya? Entonces, obviamente se quedó el césped aquí. Pero obviamente yo les recomendaría que cada elemento que ustedes inserten, siempre tienen que verificar la iluminación, siempre. Es decir, el blanco y negro. Yo vengo acá, le coloco el blanco y negro, y aquí es donde yo verifico si se está integrando con el contexto. Es decir, con por ejemplo, yo veo que aquí el césped está más oscuro que con el fondo. Entonces el césped lo voy a hacer mucho más claro. Entonces yo selecciono aquí el césped, ¿y qué es lo que hago? Niveles, ¿verdad? Selecciono la capa de niveles, y aquí le doy clic en Alt. Y eso usted tiene que hacer con todos los elementos que usted inserte. Bueno, vamos a insertar árboles, personas, ¿ya? Entonces, este nivel, ¿qué es lo que tengo que hacerlo más claro? Entonces vengo acá y lo hago más claro el elemento. De tal manera lo estoy integrando con el contexto, o sea, con el cielo, con el objeto arquitectónico. Entonces lo hago más claro. Si yo apago el blanco y negro, se ve mucho mejor, se ve más integrado. ¿Sí se dan cuenta? Que si apago el nivel. Entonces, como que ahí se ve más integrado con respecto al contexto. ¿Ok? Perfecto. Preguntas. Por ejemplo, la sombra. Es importantísimo crear sombras. Si este edificio, el sol viene acá, este césped tiene que generarme un tipo de sombra de este lado de aquí. ¿Cómo hago la sombra? Creo una capa nueva. Y esta capa nueva le voy a poner sombra. Y le voy a poner Alt encima de la sombra. Tal cual lo que habíamos hecho. Vengo al pincel, verifico que esté color negro y con Alt lo agrando. Hasta ahí. Y pinto de color negro esta parte de aquí. Porque es la sombra.
¿Ya? Entonces lo que yo hago con sombra, vengo acá y le pongo luz suave. Y lo que hago obviamente es bajar la opacidad, o vengo acá a filtro, hago lo mismo, desenfoque, desenfoque gaussiano. Entonces esto de aquí lo hago mucho más grande para que se vea difuminado y se vaya viendo como algo difuminado a la sombra. Le pongo aceptar y vengo y le pago la opacidad, le bajo la opacidad. De pronto ahí estaría bien. Le aumento un poco más. Ahí. Pero se va viendo la sombra que refleja este edificio al césped. Ya, entonces, siempre en todo renderizado, y creo que ya lo habíamos hablado, siempre hay un primer plano, el punto medio, que es el objeto, y el fondo. Por ejemplo, aquí vemos que es una pampa, no hay un límite, y no sé, o no tengo ni idea dónde estoy ubicado. Entonces hay que ponerle un límite a esto. Y siempre todos sus renders tienen que tener un límite, o una, no sé, salvo que esta obra pues esté en un lugar bien refundido, pero obvio, por lo general no existe, ¿no? Entonces siempre tengo que poner un límite. Entonces vengo yo, perdón, archivo, colocar elemento, y me voy aquí a esta parte, bueno, esta parte que me ayuda a mí a poner un límite. Yo vengo acá y lo coloco, lo voy a colocar acá, ¿no? Pongo control T y lo agrando. Lo voy a agrandar aquí, perfecto. Obviamente tiene que tener un límite. Miren que todo esto es fotografía. Lo que voy a hacer ahorita, este elemento lo voy a poner atrás del objeto arquitectónico. Este elemento de aquí lo voy a poner atrás del objeto arquitectónico. Es decir, fondo tiene que ir arriba. Esto de aquí tengo que ir abajo. Entonces vengo acá y lo voy a poner acá abajo, debajo del cielo. Que me sale de esta manera. Esto de aquí lo voy a poner, no sería ahí. Perdón. Ok. Hago lo mismo con cielo, pues, ¿no? Vengo al Material ID, apago toda esta capa, selecciono el cielo con el Material ID, selecciono el cielo. Vengo, varita mágica y selecciono el cielo. Una vez seleccionado todo el fondo, lo que hago es apagar el Material ID y vengo y selecciono pues el fondo, lo que había seleccionado esto. Y aplico máscara de recorte. Vengo acá y aplico máscara de recorte. Miren cómo estoy utilizando los mismos comandos. Máscara de recorte, opacidad, sombras. Bueno, entonces, estando aquí, ¿qué es lo que yo hago? Verifico en blanco y negro. Prendo blanco y negro para ver si está integrado esto con respecto al contexto. Recuerden, a medida que está más alejado, es mucho más claro. ¿Ya? En todo caso, tengo que hacerlo esto mucho más claro, los niveles. Entonces lo voy a integrar un poco más. ¿Ya? Perfecto, entonces lo voy a esclarecer un poco más, aunque ya está integrado, ¿ah? Parece que ya estuviera integrado. No es necesario iluminarlo más. Pero bueno, salvo que usted diga, no, que falta, entonces aplique niveles, aplique iluminación, ¿ya? Y todo esto de parte para poder integrar estos elementos. ¿Ya? Perfecto. Parece que ya está integrado. Está bien. Voy a colocar el árbol. Vengo a archivo, lo mismo, colocar, y voy a colocar este tipo de árbol. ¿Ya? Quiero que entiendan algo, ¿no? La sombra. ¿Dónde están las sombras? Las sombras tienen que estar de este lado y la iluminación tiene que estar del otro lado. Entonces yo a esta capa de árbol, me voy acá arriba, este árbol, digito control T, le doy clic derecho y le pongo voltear horizontal porque la iluminación viene de este lado y la sombra está de este lado de acá. ¿Estamos claros, verdad? Todos estos detalles, aunque parezca mentira, tienen que ustedes considerarlo para que se pueda integrar y se pueda ver algo bien hecho, ¿no? Obviamente, jamás en todo renderizado, cualquier cosa, jamás ponga un árbol encima del objeto y lo ponga aquí. Siempre, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que se quiere destacar? El objeto arquitectónico. Esto del árbol es simplemente algo como para que se integre o que vean que hay un contexto.
pero es importantísimo que jamás hagan esto. Entonces siempre traten de que se vea el objeto nítidamente, el objeto arquitectónico. Entonces aquí yo tengo este árbol, ¿verdad? O lo puedo poner por acá. ¿Ya? Supongamos que sea ahí. Le voy a colocar sombra. Entonces primero lo duplico para poder crear sombra. Está duplicado. Segundo paso es que a este objeto lo ponga de color negro. Entonces vengo acá y me voy a color uniforme. Y lo pinto de color negro. Obviamente todo de aquí para abajo se pinta de color negro, pero yo no quiero que sea eso, solamente al árbol, sino al en medio. Para que se pinte todo el árbol. Entonces aquí yo me voy a la sombra y digito control T. Y con Shift, vengo acá con Control, perdón. Con Control tengo presionado aquí el botón de en medio y lo que hago es acostar. Entonces lo que hago es subirlo y ponerlo aquí. Obviamente siempre con la idea de ver dónde está la sombra. Por ejemplo, la sombra estaría por acá. Y obviamente esto empieza donde empieza el pie del árbol. Y le doy doble clic. Obviamente tengo que editarlo. ¿Cómo lo edito? Obviamente estoy aquí y le pongo luz suave. Vengo acá a filtro, desenfoque gaussiano. Voy a bajar un poco, ahí se va como difuminando, ¿sí lo ven? Perfecto, le pongo a aceptar. ¿Okay? Y ahí está. ¿Ya? Ok, bueno, y ahí se dan cuenta que se va integrando estos elementos. No voy a colocar otro árbol, pongo aquí colocar elemento y voy a colocar este árbol de aquí de pronto que no tiene sombra. Este árbol de aquí no tiene sombra. Obviamente sale esto porque está, lo voy a poner por acá. Ya, lo pongo por acá este árbol. Ya, este árbol tiene sombra por acá, ¿no? En esta parte inferior, pero yo quiero que sea sombra de este lado de acá. Por acá tenga sombras, ¿no? Obviamente aquí hay iluminación, entonces lo voy a virar. Control T y lo pongo voltear horizontal. Porque de este lado está la iluminación y esto algo de sombra. ¿Ya? Entonces hago lo mismo, ¿no? Coloco este árbol aquí y siempre es bueno que ustedes obviamente con ayuda de blanco y negro vean si se integra o no se integra. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se ve, este árbol se ve mucho más oscuro con respecto al modelado. Obviamente esto tiene que tener más claro el árbol, tiene que verse más claro este árbol, más encendido para que se pueda integrar con el elemento. Entonces lo que yo hago, este árbol, voy a apagar este árbol de acá. Este árbol, no la sombra, sino el árbol africano, lo que yo voy a hacer es aclararlo más. Vengo aquí y le coloco niveles. Obviamente aplico esta flecha para que solamente sea aplicado este elemento y lo que hago es hacerlo mucho más claro. Para que se integre con el contexto, ¿no? Con ese edificio. Pues no tan claro, no podría ser por ahí. De pronto ahí podría ser apago y como que se está integrando, ¿no? De pronto está un poquito ahí. Yo creo que ahí estaría bien. ¿Ok? Y se va viendo esto. Y lo mismo con cualquier objeto, persona, intégrenlo. Obviamente apliquen todos estos pasos, ¿no? ¿Qué más falta? Iluminación, brillo y contraste y equilibrio de color. Entonces todo eso ustedes lo van aplicando en los elementos que van incorporando en sus renderizados. Y por último voy a colocar a una persona, vengo aquí a colocar elemento y voy a colocar a una persona, por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a colocar esta persona que está aquí. ¿Ya? Obviamente, ¿dónde viene la iluminación? Del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces digito control T, doy clic derecho y le pongo golpear. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago siempre para poder integrar a las personas? Blanco y negro activo. Verifico que esté integrado. Aparentemente está integrado, ¿ah? O sea, no hay que hacer mucha cosa aquí. Entonces, si usted considera que no es necesario integrarlo, no lo integre, no haga todos los pasos
Ya está de por sí integrado esta persona. Entonces lo que yo hago es control T y lo escalo. Se lo puedo colocar por aquí. Y bueno, voy viendo, ¿no? Voy viendo qué tan alto sea o lo que sea esta persona de aquí, ¿no? Voy a integrar por acá. Bueno. Y así mismo le coloco la sombra. Vengo acá, presiono Alt encima de esta persona. Lo pinto de color negro, vengo a ajuste. Color uniforme, obviamente le pongo aquí aceptar y esto lo integro justamente con esta persona. Aquí está. Selecciono a esta capa, digito control T, presiono control y aquí en medio lo que hago es bajar. Obviamente tengo que seguir la misma sombra y la sombra obviamente tiene que estar debajo de esta persona. O sea, es decir, la persona tiene que estar arriba. Por eso lo que hice fue mover la capa. Entonces, obviamente, la misma sombra tiene que estar hacia esa dirección. ¿Ya? Entonces, vengo acá, control T. Lo que hago es, obviamente, moverlo y manipularlo hasta acá. Y claro, aplico todo lo que sabemos, ¿no? Vengo acá, luz suave. Vengo aquí, la opacidad lo puedo bajar y vengo acá, filtro, desenfoque gaussiano. ¿Okay? Y bueno, y voy incorporando y voy insertando a las personas. Siempre es recomendable que ustedes cuenten una historia en sus renderizados. Háganlo, es mucho más atractivo, más visual, es mucho mejor que simplemente pues colocar un elemento nada más y ya. Traten de pues siempre colocar estos elementos pues que cuenten una historia en sus renders. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta, tengan algún comentario con respecto a lo que se ha explicado. ¿No? Por ejemplo, aquí esta persona no tiene sombras. Otra vez, con lo que tengan mucho cuidado cuando inserten. Ya, por ejemplo, yo lo coloqué acá, lo voy a hacer más acá arriba, pero se va a borrar esto. Entonces aquí lo vuelven a dejar como estaba. Aquí yo tengo este de aquí, explorador. Pero este explorador no tiene sombra. El de acá sí tenía sombra, ¿no? Iluminación y sombra de este lado. Pero este de aquí no. Este yo tengo que crearle sombras. Hago lo mismo lo que hicimos, ¿no? Creo una capa nueva, le pongo Alt y lo que hago es pintarlo. Entonces, primero lo que hago es, yo haría primero es aclararlo. O sea, iluminarlo porque esto está bien iluminado. Entonces, lo que yo hago primero es venir acá y poner niveles. ¿Ya? Y lo que hago es obviamente iluminarlo lo que más se pueda. Acá y lo ilumino. Por ejemplo, ahí. Lo estoy iluminando, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sería. Quiero que entiendan lo que voy a hacer ahora. O le puedo poner no solamente niveles, de pronto le puedo poner brillo y contraste. Puedo venir acá y le pongo brillo y contraste. Y este de aquí lo hago más brilloso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le doy sombra estando aquí? Quiero que entiendan esto y ojalá lo puedan entender lo que voy a decir. Si se dan cuenta que esto es un color blanco, ¿el contraste cuál es? El color negro. Lo que hace este elemento es borrar, no borrar, sino como dejarlo como estaba antes. Es decir, yo vengo el pincel de color negro, porque este es el color blanco, el fondo. Si yo lo pinto de color negro, lo que hace es oscurecer como estaba antes. O sea, pinto los elementos donde estaba antes y genero sombra de este lado de acá. ¿Sí? Si ven que yo le doy clic y aquí, por ejemplo, lo voy a iluminar más. Miren, se oscurece esta parte de aquí que la tengo oscurecida, porque aquí la pinté de negro, o sea, el contraste. Aquí es donde yo pinto de negro esto. Obviamente exageré demasiado, le doy clic aquí a ajuste y lo voy a bajar un poco. Y voy viendo
y voy revisando, ¿no? Y obviamente lo voy a escalar, selecciono los dos, control T, lo que hago es achicar. ¿Ya? Bueno, ¿tienen preguntas, chicos, comentarios? Tienen que cuidar siempre la escala. Busquen cuidado la escala. Suena obvio, pero esto tienen que cuidarlo mucho, ¿no? También. Pero miren cómo siempre es la vista, no es que el objeto esté en primer plano, siempre hay un primer plano, algo que está antes del proyecto, y luego el fondo donde me ubica donde estoy. Gracias. ¿Ya? Perfecto, chicos, ok. Nos vamos a quedar hasta ahí. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta que quieran hacer. No, perfecto. Afortunadamente, como les decía, estas clases quedan grabadas y les puede servir no solamente para ahora, sino les va a quedar pues de largo para que ustedes empiecen a practicar todas estas herramientas que es una maravilla pues manejarlas en Photoshop. Ok, chicos, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Pasen bien. Chao. Gracias, arquitecto. Gracias, chicos. Gracias.